chicos, el día de hoy te presentamos la tercera actividad de esta semana 27. ¿Recuerdas tú la clase anterior? Sí, tratamos del tema ¿cómo crece una planta en el agua? Habíamos hecho hipótesis si podía crecer esta plantita en agua acidulada o en agua neutra. ¿Te acuerdas tú qué significaba el agua acidulada? ¡Exacto! Muy bien. Es el agua que tiene una cantidad de ácido, ¿verdad? En este caso, jugo de limón o vinagre. También habíamos hablado acerca de agua neutra. ¿Qué significaba esa agua neutra? Muy bien, esa agua que salía del caño. Muy bien, entonces seguramente ya has registrado lo que has observado, has experimentado, has puesto estas plantitas en 2 vasos de agua acidulada y neutra y has estado experimentando y viendo los efectos. Muy bien, el día de hoy nuestro tema tiene también relación con el día anterior. Para ello quiero que veas aquí en mi pantalla. Sí, ¿y qué es lo que dice? Planificamos el cuaderno de experiencia. Claro que sí. Vamos a planificar en este día cómo realizar un cuaderno de experiencia, ya que todo lo experimentado debemos también plasmarlo dentro de un cuaderno. Para ello te invito a observar esta clase del día de hoy. Y para esto vamos a ver cuál es la meta. La meta es el siguiente. Míralo aquí. Elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que nos ayude a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. Entonces vamos a ver cuál es ese listado de las características que posee un cuaderno de experiencias. Muy bien, vamos a ver aquí mi cuaderno de experiencias que dice arriba la anemia en los niños y las niñas. A continuación te presentamos algunos ejemplos de cuadernos de experiencia de estudiantes de 5º grado. Su tema se trató acerca de la anemia de los niños y las niñas. ¿Qué es lo que iba primero? Planteamiento del problema. Ahí está una imagen referente a la anemia y al costado puedes observar un cuadrito donde ahí escribían de cómo plantearían este problema de indagación. Vamos a lo siguiente. Segundo, dice formulación de hipótesis. ¿Te acuerdas tú que habíamos hablado de qué era una hipótesis? ¡Exacto! Son las supuestas respuestas que yo lanzo al observar una pregunta de indagación. Exacto. Entonces tenemos que formular algunas hipótesis de esto. Por ejemplo, ves aquí, escribo una posible respuesta o hipótesis a mis preguntas indagadoras o problema de indagación. La pregunta indagadora, ¿cuál era de esta niña? Muy bien. ¿Cómo podemos hacer para prevenir la anemia en los niños? Exactamente. ¿Cuál es una supuesta hipótesis? ¿Cuál es una supuesta respuesta que lanzó aquí? Si el alimento de la sangrecita contiene hierro, entonces se podrá vencer la anemia. Es una supuesta respuesta que la niña dio. Por eso se llama formulación de hipótesis. Ahora, lo siguiente puedes observar ahí y dice plan de acción. Es lo que yo voy a realizar. ¿Qué actividades voy a hacer para justamente comprobar si mis hipótesis son veraces o no? Y también buscar, indagar, observar fuentes confiables, buscar información, quizás también en personas expertas como médicos, enfermeras, que me puedan brindar una información veraz y segura para poder indagar y observar y comprobar si mi hipótesis es correcta o no. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. También este cuaderno de experiencias contiene lo siguiente: registro de datos y evidencias. Es importante que en tu cuaderno de experiencias contengas allí qué materiales has usado, cuál es un cuadro donde te dé referencia de los datos que has indagado, de algunas fotografías que has podido tomar referente a tu tema. En este caso, la niña tomó, si te das cuenta aquí, un cuadro de referencia acerca de lo que es la anemia y también algunas fotografías de la sangrecita que ella propone en su hipótesis. Muy bien. Luego, vamos aquí. Este es otro ejemplo de cuadernos de experiencia. Por ejemplo, el niño trató acerca de un tema importante. Las plantas se marchitan. Puso de título esto.
y puso en su planteamiento del problema, que es el paso número 1, imagen, puedes observar ahí la imagen A. La imagen B se refería acerca de qué es lo que estaba planteando, de qué trataba su problema. Vamos aquí. Formulación de hipótesis es el número 2, que es donde plantea sus supuestas respuestas de por qué las plantas se marchitan. Luego, en el número 3 puso su plan de acción. ¿Qué actividades va a realizar para comprobar si su hipótesis es verdadero o es falso? Si acierta o no. Entonces puso ahí, número 1, voy a investigar en los libros. Número 2, voy a buscar en fuentes confiables como el internet, algunas webs, algunas páginas. Número 3, voy a indagar en personas profesionales que sepan este tema, por ejemplo, los botánicos. Muy bien. Luego de poner su plan de acción, mira lo siguiente, ¿qué puso más en su cuaderno de experiencias? Ajá, registro y datos de evidencia. Por ejemplo, él puso algunos dibujos de experiencia, algunos datos que había recogido de su indagación. Mira, entonces, excelente lo que ha contenido su cuaderno de experiencia. Ahora, mira aquí también, dice, mi cuaderno de experiencias. ¿Qué contenía también este cuaderno de experiencias? Una carátula. Es importante que en la carátula vaya la propuesta. Por ejemplo, dice aquí, cuida las plantas, son fuente de vida, son tuyas, cuídame. Luego, los registros de datos y evidencias que ha recogido, los datos que ha obtenido en base a su experiencia, lo que ha observado, lo que ha experimentado. Muy bien, entonces, mira todo lo que te estamos brindando, las orientaciones, para que puedas saber qué es lo que contiene un cuaderno de experiencias. Ajá, un plan de acción. Mira este plan de acción, imágenes, algunos datos recogidos. Excelente. Ahora mira lo que te dice aquí. Luego de observar todas estas imágenes, de observar estos gráficos, estos datos, de observar las partes que contiene o las características que tiene un cuaderno de experiencia, te pregunto aquí, ¿cuántas secciones tiene un cuaderno de experiencia? Muy bien, había un planteamiento de problema, excelente, ¿qué más? Hipótesis, muy bien, formulación de hipótesis, excelente, ¿qué más? Todas tus respuestas son bienvenidas. Muy bien, un plan de acción, excelente. Datos obtenidos, excelente, muy bien. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué hecho o situación presenta? Ajá, recuerda, escribir estas respuestas en tu cuaderno, portafolio o en una hoja. Muy bien, vamos por la tercera pregunta. ¿Qué presentan las imágenes? Excelente, muy bien. Las experiencias que se ha tratado, las experiencias de indagación que ha obtenido esta niña o este niño. Muy bien. Vamos aquí con la cuarta pregunta. ¿Qué información conozco sobre el tema? ¿Qué información, luego de haber indagado, de haber investigado, qué información es la que has obtenido? ¿Qué información ahora conoces? Vamos por el siguiente punto. Dice así. ¿Qué pregunta plantea mejor este problema? Muy bien. Vamos entonces aquí. Dice lo siguiente. Leamos algunos datos sobre el cuaderno de experiencia. Recuerda, nuestro propósito es observar qué características posee este cuaderno de experiencia, ya que vamos a realizarlo más adelante. Aquí te dice algunos datos sobre el cuaderno de experiencia. Ajá, dice, ¿qué es un cuaderno de experiencias? A ver, ¿qué será? ¿En qué consistirá? ¿Para qué servirá? ¿Por qué es importante tener un cuaderno de experiencias? Vamos a leer. También llamado cuaderno de campo o bitácora. Es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades realizadas durante el trabajo de indagación. Para su uso adecuado es importante considerar el orden cronológico. Puede contener apuntes diversos como datos, resultados de las acciones llevadas
a cabo e ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros comparativos, comentarios, etc. En otras palabras, contiene todo lo que sucede en la búsqueda de la resolución del problema de indagación. Este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el trabajo, de forma que podamos volver a realizarla paso a paso, si es necesario. Adaptado del Ministerio de Educación 2018. Orientaciones para la enseñanza curricular de ciencia y tecnología. Muy bien, te pregunto entonces, ¿de qué nos habla este texto? Muy bien, del cuaderno de experiencia. ¿Qué es lo que nos dice? ¿A qué se refiere paso a paso? Son las acciones a desarrollar durante el trabajo. Excelente. ¿De qué fuente he extraído esta información importante? Muy bien, del Ministerio de Educación del año 2018. Excelente, muy bien. ¿Qué es lo que yo puedo registrar en este cuaderno de experiencias según el texto? Excelente, informaciones, esquemas, cuadros, dibujos, etc. Muy bien, excelentes respuestas, chicos. Vamos entonces por lo siguiente. Luego de leer que es un cuaderno de experiencia, aquí va. Leemos. Luego lee las siguientes partes de un cuaderno de experiencia. Aquí es lo que te está diciendo el niño. A ver, vamos aquí. ¿Te acuerdas tú que una de las partes que te poseía este cuaderno de experiencia era el planteamiento del problema? 1. ¿Qué preguntas debemos hacernos en esta parte del planteamiento del problema? Te dice aquí, número 1. ¿Qué hecho o situación quiero investigar? Escribo el problema sobre la cual voy a investigar. Por ejemplo, ¿qué voy a investigar? La niña del primer ejemplo del cuaderno de experiencia quería investigar cómo combatir la anemia en los niños y las niñas. Algunas preguntas que puedo hacerme sobre esta sección pueden ser: ¿qué conozco del hecho o situación que deseo investigar? En este caso, ¿qué conozco de este hecho acerca de la anemia en los niños y las niñas? Segunda pregunta que me puedo plantear: ¿por qué me parece interesante investigar acerca de la anemia en los niños y las niñas? ¿Por qué será relevante investigar este tema? Tercera pregunta: ¿qué preguntas puedo hacer para conocer más del tema? Sí, en este caso, ¿qué preguntas puedo realizarme para saber más de la anemia? Aquí te damos alcance de algunas preguntas que puedes realizar. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas de la anemia? ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? ¿A quiénes les da esta enfermedad? Número 4 te dice: ¿qué pregunta plantea mejor el problema de indagación? Entonces te damos algunas opciones y te dirigimos para poder plantear mejor tu problema, ya que recuerda que es el primer paso en nuestro cuaderno de experiencia. Vamos a lo siguiente. El segundo paso en nuestro cuaderno de experiencia también era registrar la formulación de hipótesis, las supuestas respuestas que yo le doy a este problema. Mira lo que dice aquí. En esta sección está la hipótesis, es decir, una suposición de qué se hace a partir de datos para iniciar una indagación. Es importante comprender el problema formulando preguntas para luego plantear las posibles soluciones o hipótesis. Escribo una supuesta respuesta a mi pregunta indagadora o problema de indagación. Recuerda esto: cada vez que planteas un problema, llénalo de tus hipótesis, de lo que crees que puedes resolver, de lo que crees que puedas responder a este problema. Luego ya vamos a ir al siguiente paso, y este es plantear aquí la pregunta indagadora. Por ejemplo, en el caso de la niña, dice: ¿cómo podemos hacer para prevenir la anemia en las niñas y los niños? Esa es la pregunta indagadora. Luego de haber planteado mi pregunta indagadora, doy estas posibles hipótesis. Si el alimento de la sangrecita contiene hierro, entonces puede combatir la anemia. La hipótesis aquí es que al comer sangrecita combatimos la anemia porque es un alimento rico en hierro. Sin embargo, mi hipótesis y todo
todas las hipótesis que yo pueda dar ante un planteamiento, ante un problema o ante una pregunta indagadora, no es un invento, sino que se basa en información que sabías. Tus saberes previos que contienes de este tema son tus supuestas hipótesis. Por ejemplo, aquí dice la niña, una de las hipótesis era que la anemia se origina por falta de hierro. No es que estén mal tus hipótesis, pero tus hipótesis son supuestas respuestas a lo que le das a este problema. Luego, con ir investigando y recurriendo a fuentes confiables, vas a ir comprobando si tu hipótesis es verdadera, estás en lo cierto o quizás aún necesites mejorar. Mira aquí entonces lo que te ponemos en este gráfico. Formulamos hipótesis, es importante. Entonces, la pregunta indagadora, por ejemplo, aquí abajo decía, ¿cómo podemos hacer para prevenir la anemia en los niños? Y la posible respuesta era, si el alimento de la sangrecita contiene hierro, entonces podrá vencer a la anemia. Vamos aquí entonces, el siguiente paso que debe contener nuestro cuaderno de experiencias y es elaboramos un plan de acción. Sí, recuerda que luego de poder dar nuestras supuestas respuestas a esta pregunta indagadora o a este problema, también tenemos que hacer un plan de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué acciones voy a realizar para comprobar si mi hipótesis es verdadera o no? Entonces tienes que registrar ahí. Paso número 1, voy a recurrir a fuentes confiables como páginas web, personas expertas en el tema. Aquí es lo que te dice. Un plan de acción es un conjunto de actividades que realizamos para resolver la pregunta sobre lo que vamos a indagar. Con esas actividades podemos comprobar o descartar nuestras hipótesis utilizando evidencias y fuentes confiables. Justo lo que te decía. Aquí puedes ver en este pequeño cuadro una formulación de las acciones que vamos a hacer, que vamos a realizar, qué pasos vamos a seguir para comprobar, para responder justamente a nuestra pregunta o a nuestro problema de indagación. Muy bien. Luego de obtener todo eso, tienes que también registrarlo en tu cuaderno de experiencias. Ahora sí, mira aquí. El cuaderno de experiencias en esta parte del plan de acción contiene actividades que realizaremos para responder justamente al problema de indagación. Debemos anotarlas en un cuadro. Muy bien, justamente en este plan de acción tenemos que plantear qué actividades vamos a realizar para darle respuesta a nuestra pregunta de indagación. Por ejemplo, dice aquí la niña, informarnos acerca de la anemia, investigar el valor nutritivo de la sangrecita, preparar un plato utilizando como insumo la sangrecita, promocionar el valor nutricional del plato. Mira todo lo que ha planteado la niña para poder investigar. Y como puedes observar aquí al costado están sus cuadros, está también la receta que va a elaborar con la sangrecita. Muy bien. Abajo dice, para ello busco información en evidencias y fuentes confiables como libros especializados, revistas y páginas de internet. Por ejemplo, la del Ministerio de Educación. ¿Te acuerdas tú de la semana pasada donde investigábamos en fuentes confiables, por ejemplo, el MINSA, que es el Ministerio de Educación, páginas que venían también de la Organización Mundial de la Salud, llamada también la OMS? Muy bien. También podemos incluir dibujos, fotografías y esquemas que sirvan de evidencia para demostrar o descartar la hipótesis. Recuerda, siempre ante una pregunta de indagación o un problema de indagación es necesario plantearle tus hipótesis, pero estas hipótesis deben ser corroboradas con fuentes confiables. Muy bien. Ahora, también incluyen las conclusiones que deben venir luego de realizar toda tu investigación, luego de haber planteado mi problema de indagación, luego de haber ido a buscar, haber tomado fotografías, evidencias, buscar en fuentes confiables, tomar acciones, realizar hipótesis. Ahora vienen las conclusiones. ¿A qué se concluye el trabajo de investigación
que he realizado. Quiero que lo veas aquí. Por ejemplo, te dicen en las conclusiones: debemos consumir sangrecita de pollo para combatir la anemia. Otra conclusión dice: al consumir las galletas a base de sangrecita tendremos una mejor alimentación, estaremos mejor nutridos y ayudaremos a evitar la anemia. Después de haber leído el texto Mi cuaderno de experiencias, que se encuentra en los recursos, y las partes de un cuaderno que contiene un cuaderno de experiencia, ya puedes elaborar una lista de las características que posee un cuaderno de experiencia. Si quieres, agrégale, dice, algunos dibujos. Así que ya sabes, tu cuaderno de experiencia debe contener algunas conclusiones de haber realizado tu investigación. ¿A qué conclusión llegas? Muy bien, luego de observar y leer las conclusiones que debes llegar después de haber experimentado, indagado, formulado en tu cuaderno de experiencia, también debes registrar la conclusión al que llegas en tu trabajo. Ahora sí, mira, te planteamos aquí a realizar tu cuaderno de experiencias. ¿Qué es lo que deseas investigar? Para ello, mira este plan de escritura del cuaderno de experiencias. ¿Para qué escribiré un cuaderno de experiencias? Vamos, registra tu respuesta. Luego, ¿quiénes leerán mi cuaderno de experiencias? ¿De qué tratará mi cuaderno de experiencia? ¿Qué fuentes confiables utilizaré para mi cuaderno de experiencia? Muy bien, luego de hacerte esas preguntas importantes que te ayudarán en la planificación de escritura de tu cuaderno de experiencia, te desafiamos a que puedas elaborar un cuaderno de experiencias. Recuerda que luego de organizar tu idea para diseñar justamente este cuaderno de experiencia, considera los siguientes criterios para el diseño. Si falta algo, esta es tu oportunidad para mejorarlo. Aquí te mostramos un cuadro que te guiará, que te mostrará qué criterios debe contener tu cuaderno de experiencia. Hasta ahora, si has realizado algún cuaderno de experiencia, te invito a que tú puedas evaluar ese cuaderno en base a los criterios planteados. Y si observas que algún criterio aún te falta, no te preocupes, estamos en camino a mejorar. Ya sabes que somos Didáctica, siempre para apoyarte en tu educación. Te damos muchas gracias y ahora sí a elaborar nuestro cuaderno de experiencia para poder seguir experimentando y conociendo más de la ciencia y de la indagación. Vamos, tú puedes. Si te gustó este video, dale like, comparte, etiqueta, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias porque ya estamos llegando. Estamos rumbo a los 1000 suscriptores. Te damos muchas gracias por seguirnos en todo momento y darle esa manito arriba. Somos Didáctica, nos encuentras en Facebook, en YouTube, en Instagram. Te damos muchas gracias por tu atención. Esto es Didáctica.